Le vamos a poner. Comenzamos. Muy bien, muchísimas gracias. Una vez más, mi nombre es Mireya Romero, yo trabajo para Paychex. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de recursos humanos, ¿no? Es un tema favorito para todos nosotros, especialmente los emprendedores. El material lo van a ver en inglés, pero yo lo voy a repasar en español, ¿ok? Y hoy lo que vamos a hablar es hacer como un overview, ¿no? Vamos a ver, bueno, a qué tenemos que poner atención cuando contratamos empleados. Algunas de ustedes tal vez ya tengan empleados, algunas de nosotros tal vez estemos en eso, ¿no? Bueno, pronto voy a contratar empleados. Y cuando contrato un empleado, ¿qué son mis responsabilidades? Y hoy vamos a repasar algunas de esas responsabilidades. Si en algún momento tienen alguna pregunta, por favor, con muchísimo gusto repasamos sus preguntas, para que clarifiquemos lo que sea, ¿no? Que ustedes se sientan que, ok, sí entendí y puedo aplicar esto. Bueno, hoy vamos a hablar sobre varias cosas de recursos humanos. La primera es la documentación del I-9. Voy a hablar qué es, por qué es necesario, etcétera. Vamos a hablar también de pago de los empleados. ¿Cómo les pagamos? ¿Qué tenemos? ¿Les tenemos que dar un descanso? ¿Les tengo que dar hora de comida? Vamos a hablar sobre ausencias, ya que tengamos empleados y me pidan una ausencia, ¿qué hago? Después vamos a hablar un poquito de investigaciones y sobre disciplina. ¿Ok? Y como les decía, tal vez en algunas áreas tengamos más preguntas y está bien. ¿Ok? Bueno, la I-9. ¿Alguien conoce la I-9 por aquí? Que levante la mano. ¿No? Ok. Bueno, en Estados Unidos se requiere que como empleadores verifiquemos que nuestros empleados tengan los documentos necesarios para trabajar en los Estados Unidos. ¿Ok? Y eso se hace con la I-9. Así es que todo empleador, tenga un empleado o tenga 100, necesita tener este documento por cada uno de los empleados. Se llena por el empleado, su información, luego nos indica si es ciudadano, residente, si tiene visa de trabajo y después hay una segunda página y esa se llena por nosotros, por el empleador. El empleador entonces le pide al empleado que nos dé documentos y son bien específicos en esta forma, están alineados y esta forma y estos documentos nos identifican. Bueno, el empleado puede trabajar en los Estados Unidos y si puede trabajar en los Estados Unidos legalmente. Y esta forma, como les decía, requerida. Hay más de 5 organizaciones gubernamentales pueden hacer una auditoría para ver esta forma. Y estos auditores pueden llegar a nuestro lugar de trabajo y decir, bueno, ok, tienes tantos empleados, quiero ver sus I-9 y pasa. Así es que por eso es que es tan importante tener la I-9 cuando comienza el empleado a trabajar. Esto es tenemos 3 días después de que contratamos a la persona para llenar esta forma. Para aquellos de nosotros que ya tengamos empleados y digamos, yo no sabía de esta forma. Entonces, es importante hacerlo ahora, ¿verdad? Ahora ya sé, lo voy a hacer. Las fechas se van a llenar desde el día que el empleado la llenó, aunque sea después de los 3 días. Ya en caso de una auditoría, lo que diríamos es, no sabía, pero cuando me di cuenta que esto era requisito, yo lo hice, cumplí con el requisito.
En sus folletos hay algunos recursos para que tengan los recursos de la I-9, donde puedan encontrar la I-9 que está aquí. Es esta. Aquí, si le hacen clic, ahí los va a llevar a la forma. Si hay una forma en español, pero la forma en español se puede usar solamente para referencia, no se puede llenar en español. Se tiene que llenar la forma en inglés. ¿Ok? Pregunta sobre la I-9. ¿No? Ok. Mi pregunta, el empleador, perdón, el dueño le pide al empleador sus documentos y le tiene que preguntar si es residente ciudadano. Esa pregunta está en la forma. Es una de las preguntas en la forma. Después de que el empleado pone su información personal, su nombre, su dirección, teléfono, etcétera, entonces esa pregunta está ahí. Y el empleado tiene que seleccionar uno, creo que son 4 selecciones, es ciudadano, residente, alguien con visa para trabajar y uno más. Y el empleado selecciona. Gracias. Sí. Dulce. I'm sorry. Hola chicas, buenas tardes. Señora Mariela, yo tengo una pregunta. Si los empleados entregan la forma y está llena completamente, ¿nosotros tenemos que verificar su estatus migratorio o simplemente te la entregan y es responsabilidad de ellos? Buenísima pregunta. La forma en la que chequeamos es con los documentos que nos dan. La I-9 tiene 3 páginas. La primera página se llena por el empleado, la segunda la llenamos nosotros, la tercera es una lista de documentos que ellos nos tienen que mostrar. Y hay una lista que es la lista A. De la lista A se selecciona un documento. Si nos dan algo de la lista A, es todo lo que necesitamos. Un pasaporte, la tarjeta de residencia, cosas así. Si no tienen algo de la lista A, nos pueden dar algo de la lista B y de la lista C. La lista B es un ID, la ID para manejar, y en la lista C está el seguro social, la tarjeta de seguro social, la acta de nacimiento, cosas así. Entonces, sí nos tienen que mostrar esos documentos. Usted ve el documento y se ve bien, ¿no? No trabajamos para inmigración. Yo lo veo, se ve bien y usted va a escribir los detalles del documento en la segunda página. Y es todo lo que hacemos. Después firmamos que vimos los documentos, se los regresamos al empleado y usted decide si quiere hacer copias. No tiene que hacer, no es un requisito, pero si usted hace copia de los documentos, tiene que hacer copia de los documentos para todos. Y si no hace copias, entonces no se hacen copias para nadie. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Hablemos ahora de cómo se le paga a un empleado. La ley de norma de pago es la ley federal, ¿verdad? Pero aquí les quiero recordar algo. Tenemos leyes federales que nos dicen cómo se tiene que pagar a un empleado y tenemos leyes estatales. Y a veces no es la misma. Y siempre que no sea la misma, ¿verdad? Que la ley sea distinta al nivel federal y al nivel estatal, tenemos que ver cuál ley beneficia al empleado más. Les voy a dar un ejemplo. El salario mínimo. Salario mínimo al nivel federal es $7.25. En California
ahorita para un empleador pequeño que tenga menos de 25 empleados es $14. En enero van a ser $15, ¿verdad? Así es que no vamos a pagar a un empleado $7 cuando el salario mínimo en California es de $14 o de $15. Así es que siempre hay que ver, bueno, ok, veo que esa es la ley federal, ¿cuál es la de California? California tiene algo distinto y tengo que seguir lo que sea mejor para el empleado. Lo mismo con el tiempo extra. Y en la pantalla tienen cómo se paga el tiempo extra al nivel federal. A nivel federal, se paga después de 40 horas trabajadas en una semana laboral, es tiempo y medio. California no. California dice, si un empleado trabaja más de 8 horas en un día laboral, se le tiene que pagar tiempo y medio por cualquier hora trabajada después de las 8. Y si un empleado trabaja más de 40 horas, también se le tiene que pagar tiempo extra por cualquier hora trabajada después de las 40. ¿Okay? Y noten que he hablado de la semana laboral y también del día laboral, ¿verdad? Las leyes federales y las estatales definen el día y la semana igual. La semana se define como un periodo de 7 días. El empleador, ustedes deciden cuáles son esos 7 días. Usted puede decir, mi semana laboral es de lunes a domingo, de domingo a sábado, aunque no se trabajen los 7 días, ¿verdad? Pero la forma en que calculamos el tiempo extra es en esos 7 días. Ahí es cuando vemos, bueno, trabajó el empleado más de 40 horas en esta semana, de lunes a domingo, si así es mi semana. Y el día es un periodo de 24 horas, que podría ser de 8 de la mañana a 7:59 de la mañana del siguiente día, o puede ser, si no se define, entonces automáticamente es de medianoche a 11:59 de la próxima noche. ¿Sí? Bueno, voy a parar aquí. Preguntas. ¿Está claro? Las horas extras. Salario mínimo. Porque en unos lugares es diferente, como hablas de California y federal, ¿cómo podemos nosotros saber eso sobre dónde es California o federal o cómo? No entiendo. Sí. Ok. Buena pregunta, Claudia. Entonces, Claudia dice, bueno, ¿cuál sigo? Si es diferente, ¿cuál sigo? Vamos a seguir lo que sea mejor para el empleado. Así es que pagarle al empleado horas extras después de 8 en un día es mucho mejor que solo pagarles después de las 40 horas en la semana. Siempre vamos a seguir, vamos a ver, tengo 2 leyes, la ley federal, la ley de California. ¿Cuál sigo? Vamos a ver, ¿qué beneficia al empleado más? Y eso es lo que vamos a seguir. Como les decía, como el salario mínimo, ¿verdad? No podemos decir, bueno, la ley federal dice que el salario mínimo son 7.25, así es que yo voy a pagar 7.25. Porque California dice que es el doble, ¿no? Dice, son $14. Así es que eso es lo que tenemos que pagar. Buena pregunta. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Estoy leyendo algo en chat. A ver, dice, algunos trabajos nos hacen firmar un contrato donde nos dicen que no pagan horas overtime. Los negocios sí pueden hacer esos contratos. Buena pregunta. No. Sí y no. Un empleador puede decir, no vamos a autorizar horas extras, ¿verdad? Ustedes como emprendedoras, como jefas, pueden decir,
no puedes trabajar más de 8 horas, empleado. Y si trabajas más de 8 horas, entonces te voy a tener que dar una forma disciplinaria, ¿verdad? Porque trabajaste más. Pero si trabajaste más, te tengo que pagar. Así es que aunque no autoricé que trabajaras 8 horas y media, tengo que pagar las 8 horas y media. ¿Ok? Pero ustedes como líderes, como emprendedoras, sí pueden decir, no podemos autorizar más de 8 horas o más de 40 horas en la semana. Bien, otra pregunta. Una pregunta, si no se sigue perdón, si no se sigue la ley de California, sino la federal, ¿es legal? Carolina, creo que tu pregunta es si seguimos la ley federal y no la de California, ¿está bien o sería un delito? Sí, sí es un delito, no está bien. Se tiene que seguir la ley que nos aplica. Oh, Roxana, gracias por esto. Roxana dice que no, el salario mínimo son 16,4 para las compañías de más de 25 empleados. En el condado de Los Ángeles, sí. Así es que miren, estamos viendo, ¿no? Ley federal tiene un salario mínimo, la de California tiene otro, y ahora algunas ciudades y algunos condados también tienen su propio salario mínimo. El de 16,4 es el de la ciudad de Los Ángeles. El condado de Los Ángeles para ciudades que no están incorporadas es 15.96. Así es que siempre, según donde tengamos nuestro negocio, también tenemos que ver, bueno, esta ciudad, este condado tiene reglas específicas que se tienen que seguir, porque si las tiene, tenemos que seguir esas reglas. La próxima pregunta, ¿un empleador puede hacernos trabajar los días festivos y pagarlo como un día normal? Sí. Los días festivos no son requeridos al nivel federal o estatal. Así es que la ley dice el día festivo es un día normal y el empleador puede decidir cómo va a pagar ese día. Así es que, y puede requerir que se trabaje ese día. Y no se tiene que pagar extra. Algunos empleadores pagan extra para motivar al empleado que trabaje, ¿verdad? Pero no se requiere. Ana, tienes tu manita para arriba. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mi pregunta es, bueno, si yo decido basarme todo con lo que es la ley federal, ¿con eso puedo dejar de lado todo lo que tenga que ver con lo estatal? Y al revés, si yo me baso con lo estatal, ¿no tengo que preocuparme de nada de lo federal o no funciona así? No. Se tiene que seguir la ley que beneficie al empleado más. Así es que no podemos decir, oh, yo voy a seguir solamente las leyes federales. No, se tiene que seguir lo que beneficia al empleado más. Entonces, eso quiere decir que siempre tenemos que estar involucradas en las dos, ¿verdad? Siempre, sí, Okay. siempre. Bueno, sí, habla. sí. Sí, y no me acuerdo la persona que dijo, ay, el salario mínimo son 16,4, ¿verdad? Y sí, son 16,4 en la ciudad de Los Ángeles. Así es que si nosotros tuviéramos nuestro negocio en la ciudad, eso es lo que tenemos que pagar al empleado. No podemos decir, bueno, yo sigo lo otro. Sí, buena pregunta. Ok. Me río porque, bueno, mejores prácticas y lo primero es saber cuáles son las diferencias, ¿verdad? Cuáles leyes cuáles son las leyes federales,
estatales y ahora también las del municipio. También va a ser importante eso porque más y más ciudades están pasando leyes específicas para esas ciudades y para los empleadores que trabajan en esas ciudades. Así es que tenemos que estar siempre bien alerta. Bueno, y ahora, ¿cuál es el salario mínimo? ¿Qué está pasando? ¿Qué tengo que seguir? Tenemos que aplicar el tiempo extra, ¿correcto? Y les digo esto y hago énfasis en esto porque yo he visto empleadores que se meten en problemas porque dicen, no, el tiempo extra se paga después de las 40 horas. Yo no pago después de las 8 horas. Y no es así porque California nos dice que tiene que ser después de las 8 horas en un día laboral. Vamos a ver, ¿qué más? Otra cosa bien importante también. Tenemos que tener records de cada empleado y las horas que trabajan. Okay, así es que no, y eso no es, pues me mandó un texto y me dijo que trabajó 20 horas esta semana. Tiene que decir, el récord tiene que tener el nombre del empleado, las fechas, tiene que tener la fecha de hoy, a qué horas entró, si tomó la hora de la comida, de a qué horas y a qué horas se fue. Y ahí tenemos las horas totales, 6 horas de hoy. Y mañana lo mismo. Así es que tiene que ser bien específico, tiene que estar en escrito. Y esos records se guardan por 4 años. Un empleado puede regresar a un empleador y decir, no me pagaste bien y necesito que me pagues después de que se fue 4 años atrás. Por eso es que tenemos que mantener esos records. Nancy, ¿tienes alguna pregunta? Sí, mi pregunta es, como estaba diciendo el sueldo de 16,4, Ujú. para nosotros identificar, en la ciudad, nos da por códigos postales o cómo podemos verificar de qué ciudad abarca ese Ujú. sueldo. Sí, eso es en la ciudad de Los Ángeles. Y sí hay en la página de la ciudad, sí te dice, te da el mapa, ¿no? De dónde aplica esto. Porque es un poquito confuso porque la ciudad tiene un sueldo, que es la ciudad, así piensa Downtown LA, si tu dirección dice Los Ángeles, entonces es Los Ángeles y son los 16,4. Pero hay un sueldo distinto o un salario mínimo distinto para el condado de Los Ángeles, pero no todo el condado, solamente las ciudades que no están incorporadas. Y para eso es un poquito más difícil, pero también hay una página, y si la necesitan yo se las puedo mandar, donde ustedes ponen su dirección y ahí dice si el negocio está en una ciudad incorporada, entonces no se tiene que seguir porque la ciudad tiene su propio gobierno, etcétera. O si no está incorporada y las que no están incorporadas son las que tienen que seguir el salario mínimo del condado. ¿Contesté tu pregunta, Nancy? Sí, gracias. Muy bien. Ana, tu mano todavía está arriba, pero no sé si fue de anterior o si tenías otra pregunta. No, disculpe, me olvidé bajarla, ya la bajo. No hay ningún problema. Adriana. Sí, buenas tardes. Por ejemplo, si yo soy dueña de mi propio negocio, negocio me refiero a servicios, y yo hago un trabajo. Yo quedé con el cliente que iba a hacer por trabajo, no por hora. Ujú, Entonces, al final del trabajo, el cliente me paga lo que él quiere ujú, y le digo que me pague y no me paga más. ujú. Entonces, ahí yo como empleador, ¿qué derechos tengo y a dónde tengo que recurrir o a quién Mm, para que esa persona me pague mm. lo acordado?
Sí, muy buena pregunta y no voy a saber contestártela bien porque donde tendrías que ir va a ser más el Business Bureau o hasta Small Claims Court, porque eso no es con el Departamento de Labor, porque es un contrato, ¿verdad? No es que tú seas empleado de esa compañía, sino que es un contrato. Así es que no estoy siendo muy clara porque no te sabría decir, mira, ve aquí y ahí te solucionan eso, porque no sé, porque eso el Departamento de Labor no trata con contratistas independientes. Oh, ok, entonces aunque no haya, aunque el trato haya sido verbal, ujú. O sea, no tiene nada que ver con trabajador, como dice, Ujú, ¿verdad? Trabajador. ujú. Ok, Sí, sí. entiendo. Ujú. Dulce. Híjole, gracias. En mi caso, yo tengo empleados que son como self-employers. Ellos Ujú, no entran dentro de una nómina porque trabajan eventualmente 4 horas a la semana, 8 horas, máximo 16, 20 horas al mes. ujú. ¿Ellos los tengo que reportar como empleados fijos aún así o cómo funciona lo de self-employers? Sí, sí. Am, Gracias. Sí, bueno, estamos hablando de que tú tienes tu compañía y tienes a estas personas que trabajan para ti, pero son contratistas independientes. Lo que tenemos que ver, y hay una ley en California que es bien estricta en a quién podemos llamar contratista, ¿verdad? Y hay cierta regla que se tiene que seguir para decir, sí, este es un contratista y le pago por separado y no lo pongo en una nómina, no es empleado. Am, Mándame tu correo y te voy a mandar ese reglamento, porque es importante que lo veas. Una de las cosas que el Estado dice, bueno, si le estás pagando a esta persona como contratista, tiene su propio negocio esa persona. Esa persona hace lo mismo para otros o depende de ti. Si depende de ti, tal vez no es contratista y es empleado. O tú le das las herramientas para hacer el trabajo o él trae sus propias herramientas, ¿verdad? Si esta persona trae sus propias herramientas y hace, porque es lo que han sido entrenados para hacer, entonces tal vez es independiente, pero si tú los entrenas, si tú les das las herramientas, si tú les dices qué hacer, aunque trabajen solamente 4 horas por semana, entonces tal vez son empleados y no contratistas y se tendrían que poner en nómina. Ok, gracias. Le mando el correo por el mensaje. Sí, mándamelo y yo te mando es AB5, así se llama, lo podrías buscar, pero yo te lo mando AB5 y tiene la lista de cómo identificar, bueno, esta persona es un empleado o un contratista, porque si estamos clasificando mal al empleado, o estas personas se pueden quejar algún día, o lo que yo he visto que es más frecuente es, ellos piensan, bueno, yo trabajo para esta compañía y cuando ya no les das más horas, entonces van al desempleo y piden desempleo, porque yo estuve trabajando 2 años para esta compañía y luego Mire, ya, los records indican que nunca les pagamos. Y entonces es cuando el departamento de labor dice, oh, necesito ver qué está pasando aquí. Y vienen y hacen una auditoría. mire, ya. Yo fui contratista independiente del condado de Los Ángeles y estuve 5 años, pero era independiente. Ellos, así como dijiste, me daban las herramientas, me entrenaban, pero y sí recibía un pago, pero no era
contratada por el condado, era Ujú. independiente y así era la forma la W9, W9. Ujú. ajá, la W9, y al igual tenía que aguardar todos los tickets desde un lápiz, una computadora o un entrenamiento. Ujú. Interesante. Sí. Bueno, tenemos más preguntas en el chat. Espérenme un segundito. María, creo que contestamos tu pregunta cuando hablamos de los contratistas. Podemos pagarle a un empleado por montón sin deducibles, yo creo que dice. Si es un empleado, no. Se le tiene que pagar por hora, lo tenemos que documentar y sí se le tienen que sacar los impuestos. Hacerlo incorrecto no es, no sería ningún beneficio para nosotros, porque como les decía, si alguna vez esas personas van y piden desempleo, incapacidad, algo así, el Estado automáticamente regresa y dice, oh, ¿con quién estabas trabajando? Y vamos a ver si te clasificaron correctamente. Erika, la pregunta es similar. ¿Podríamos pagar en efectivo? Técnicamente se puede pagar en efectivo, pero si es un empleado, les tienes que quitar los impuestos, mandar los impuestos al Estado y al IRS. Así es que por eso es mejor hacerlo por nómina y pagarles por cheque. Pero creo que lo que tú te refieres es solamente le pagamos efectivo y ya, ¿verdad? Trabajaste tantas horas, te pago tanto y sin hacer los impuestos. No. Es mejor que no, porque eso sí nos llevaría a muchos problemas. Roxana, su pregunta es sobre los uniformes. Si tenemos que dar uniformes a nuestros empleados. Depende si el uniforme es específico a nosotros, ¿verdad? Si le decimos al empleado, mira, te tienes que poner esta camisa que tiene el logo de la compañía, entonces nosotros tenemos que dar esa camisa. No le podemos decirle al empleado que él tiene que comprarla o pagarla, o si se te pierde, te la voy a cobrar. Pero ustedes han ido a Target, ¿no? Target les dice a sus empleados, tienes que traer una camisa roja y unos pantalones beige. Y ya. Entonces, ahí no tenemos que pagar el uniforme. ¿Por qué? Porque esa camisa roja y esos pantalones no los podemos poner a donde quiera que vayamos. No son específicos de la compañía. Así es que todo lo que sea específico sí se tiene que pagar. Si no es específico, no. Roxana. Sí, buenas tardes. No, solo estaba complementando la pregunta que hizo Dulce. A veces quieren que uno les pague cash, pero ahí tiene, si ellos nos piden playera, ya son ellos 10.99, entonces ellos tienen que llevar su propia ropa, sus propias herramientas. Al momento que uno les da una playera, un uniforme, se convierten en empleados de nosotros, porque yo tengo W2 y tengo 10.99. Los 10.99 son el trabajo que yo no puedo hacer, como lavar ventanas, lo mío limpieza, y ellos son aparte, y es 10.99. Pero alguien que me haga limpieza, el mismo trabajo que yo, es W2. No, creo que Muy así bien. entiendo yo. Sí, muy bien. Sí, porque buenísimo ejemplo, Roxana, porque el lavar ventanas no es específico a usted, ¿verdad? Este es un trabajo adicional que nosotros sí vendemos con nuestro servicio, pero no es nuestra como prioridad, ¿verdad? Y por eso tenemos una compañía que lo hace y le pagamos a esa compañía como 10.99. Pero nuestros empleados que vienen a limpiar, todos ellos son empleados W2. Buenísimo. Gracias, Roxana. Guadalupe.
Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es sobre lo mismo que preguntó Dulce, porque si yo me dedicara a hacer eventos de comida, mi empleado o así, sería también fines de semana nada más. Entonces, sí sería bueno pagarle con W9, hacerla pues para no tener problemas o... W2, porque si usted le paga como, como contratista, ¿verdad? Pero en realidad, si vamos a decir que usted está haciendo comida y va y la sirve a un evento, ¿verdad? Sí. Esta persona viene y usted le dice, mira, vas a hacer esto, te necesito a estas horas, de estas horas a estas horas vas a trabajar, y es un trabajo que no es muy específico, ¿verdad? Es algo que, bueno, estoy sirviendo, pero no tengo un certificado para hacer eso, ¿verdad? Una certificación o un negocio que solamente sirvo. Si usted dijera, bueno, yo hago la comida y contrato a esta otra compañía y ellos la sirven. Yo nada más la llevo y ellos la sirven. Entonces, tal vez sí, contratistas, ¿verdad? Pero si yo traigo a 2 personas que me ayudan a servir y yo les digo qué hacer, cómo vestirse, todo eso, entonces van a ser empleados. Ok. Ujú. Ok, gracias. Sí, buenísimas preguntas. Reina. Reina, no te escuchamos, estás en mute. Ok, ¿ya me escucha? Sí. Sí, gracias, buenas tardes. Bueno, mi negocio no es muy bueno, entonces no puedo dar muchas horas de trabajo, entonces de repente nada más son 4 horas porque yo necesito salir y necesito a alguien que cubra el lugar. Necesito llenar la forma I-9. Sí. Ahí para él también. Sí. Aunque el empleado trabaje un día solamente por semana y te trabaje 4 horas, ¿no? O solamente trabajo 2 días y luego se me fue. Es un empleado y tenemos que colectar los documentos requeridos y pagarles bien. Sí, aunque sea una vez por semana, 2 veces por semana, muy poquito, sí. Y no hay problema porque yo no tengo nómina, o sea, yo le pago en cheque, con cash. Sí. No hay problema. Bueno, entonces no es un empleado, ¿verdad? No le estamos pagando bien. Sí, cuidado con eso. Bueno, no. Ok, digo, la cantidad del monto sí está bien. No, pero, sí, no. Pero yo no lo estoy haciendo bien. Ajá. No se está haciendo no se está haciendo bien, no se está haciendo por la nómina, ¿verdad? No estamos pagando los impuestos, etcétera. Y sí. Ok, perfecto. Cuidado con eso. Aprovecho para pedirles si me dan acceso, estoy pidiendo acceso por otra vía porque ese ya se me va a acabar la pila. Ok. Gracias. Bueno, sí. Pregunta de Adriana, ¿se puede utilizar un ITIN si no tiene seguro social el empleado? No. Tiene que ser un seguro social para poder pagarle al empleado. No se puede hacer con ITIN porque cuando se reporta el sueldo a California y al IRS, tiene que ser por el seguro social. Reina. Soy yo, no he bajado la mano, sorry. Ok. Bueno, me voy a saltar estos para hablar un poquito de... no, ¿saben qué? Pero no está aquí, pero vamos a hablar de esto. Quiero hablar de el tiempo de receso que se le tiene o descanso que se tiene que dar a un empleado y el tiempo para comer que se le tiene que dar a un empleado también, porque esto es importante.
Si tenemos a alguien, varios de nosotros dijeron, pues tengo a alguien que trabaja 4 horas. Si trabaja 4 horas, tenemos que darle al menos 10 minutos para descansar. Sin hacer nada, ¿verdad? Son 10 minutos donde yo pueda salir, agarrar el sol, hacer una llamada, hacer lo que yo quiera, que no sea algo de trabajo. ¿Ok? Por cada 3 horas y media trabajadas, 3 horas y media, 4, se tiene que dar 10 minutos. Y estos 10 minutos tienen que ser en la mitad de esas 4 horas. Así es que después de 2 horas son 10 minutos. La ley de California también requiere que nosotros demos un descanso para comer de 30 minutos antes de la 5ª hora trabajada. ¿Okay? Si es que, les voy a dar un ejemplo fácil. Si el empleado entra a trabajar a las 8 de la mañana, tiene que tomar sus 30 minutos antes de la 1 de la tarde o comenzarlo, ¿verdad? Si comienza a las 12:45 está bien. Tiene que comenzarlo antes de la 1 de la tarde. ¿Ok? Ya si el empleado trabaja 8 horas, entonces son 2 descansos de 10 minutos y la media hora. Una vez más, y esto es, muchos empleadores se meten en problemas por esto, porque no dan la media hora antes de la 5ª hora trabajada. ¿Okay? Si el empleado trabaja menos de 6 horas, entonces puede decir, no, está bien si no tomo la media hora, no la necesito. Pero todo eso lo queremos documentado. Una forma que diga, no quiero tomar mi media hora y ya, ¿verdad? Preguntas sobre eso. Ok. ¿Hasta qué horas tengo? Hasta las 6:30. Ok, gracias. Gracias. Ok, hablemos de ausencias. Y esto es, hablamos mucho de, bueno, son empleados o contratistas, ¿qué hacemos? Y esto a veces también es lo que resalta que, debería de ser un empleado y lo puse como contratista, es cuando la persona necesita una de estas ausencias, ¿no? Ya sea horas de enfermedad. El estado de California requiere que nosotros demos 24 horas de enfermedad por año. Y no importa si el empleado trabaja 40 horas por semana o 4 horas por semana. ¿Ok? Todos los empleados se les tiene que dar 24 horas de enfermedad por año. Si hay alguien que tiene su negocio en la ciudad de Los Ángeles, la ciudad requiere 48 horas horas de enfermedad, iba a decir días, pero son 48 horas de enfermedad por año. Lili dice, ¿y los días de enfermedad son pagados? Sí. Las 24 horas que dice el estado que tenemos que dar o las 48 horas de la ciudad, sí, son pagadas. Y no son 24 y más 48 si nuestro negocio está en la ciudad, ¿ok? Si estamos en la ciudad, damos 48, nada más. O 24 para aquellos que están fuera de la ciudad. El estado de California también tiene muchas otras reglamentos, leyes de tiempo de ausencia que tenemos que dar a nuestros empleados. Y les voy a dar algunos ejemplos. Si un empleado si tenemos a alguien que está embarazado y necesita tiempo para tener el bebé y después, esa es una ley. Y son requisitos que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque nos dice, bueno, cuánto tiempo tenemos que dar, qué tenemos que hacer, qué información tenemos que dar al empleado.
tiempo para votar. Si el empleado necesita ir a votar, también tenemos que darle tiempo para eso. Para ir a servicio de jurado. Si alguien tiene que ir a servicio de jurado, no tiene que ser pagado. La mayoría de estas ausencias no son pagadas, pero nosotros tenemos que saber que existen y tenemos que dar la información a nuestros empleados. Ausencia para ir a la escuela de mi hijo o de mi hija, si hay una junta. Si es que hay muchas en California, no se las voy a decir todas, pero quiero que sepan, ¿no? Que hay estas ausencias y que tenemos que estar informados. ¿Qué son y qué tengo que hacer? El estado de California también tiene programas para los empleados en general. Si tenemos un empleado que está fuera porque tiene discapacidad, hay un programa que le paga al empleado por el estado. Y estos programas se pagan por los impuestos que pagamos en la nómina. Así es que ahí es también el riesgo. Se los vuelvo a repetir porque es grande, ¿no? Si un empleado dice, bueno, no puedo trabajar, voy a ir a pedir disability, ¿verdad? Y nunca lo pusimos en ninguna nómina, eso puede crear un problema. A ver, tenemos una pregunta aquí. Si contrato a alguien como chofer y ocupo que la persona viaje a otro estado fuera, se le paga el día como overtime. Uf, Sandra. Depende. Y te digo depende porque depende de varias cosas. Depende de qué tipo de chofer sea. Depende de si la carga que está manejando está regulada por el Departamento de Transporte. Así es que todas esas cosas se tienen que ver para definir cómo se le tiene que pagar el tiempo extra al chofer. Así es que hay varias cosas que tendríamos que ver. Claribel. Quiero saber si la ley, ¿cómo es la ley de California en cuanto a maternity y paternity leave? Porque de lo que sé como que depende de la empresa, pero no sé si hay un mínimo legal o algo así. Sí. Tenemos, se los voy a decir en inglés porque no sé en español. En inglés se llama Pregnancy Disability Leave. Y esto le da hasta 4 meses a un empleada que esté embarazada durante el embarazo, después de que tenga el bebé, tiempo libre, ¿verdad? Hasta 4 meses, según lo que el doctor diga que necesita esta persona. Esto no es, 4 meses y se va y nos vemos luego, ¿no? Es según lo que diga el doctor. El doctor tal vez diga, se tiene que ir un par de semanas antes de que tenga el bebé y 6 semanas después. Y por eso necesitamos nota del doctor, ¿verdad? ¿Cuándo puede regresar esta persona? Esto es solamente para la mamá. En California también tenemos otra ley que se llama California Family Rights Act. Esta ley es para empleadores que tienen más de 5 empleados. Y esta ley nos dice que tenemos que dar hasta 12 semanas de tiempo libre a una mamá y a un papá para conectarse con el bebé. Y estas dos no son con pago, son sin pago. Lo que hacen estas leyes es protegen el trabajo de la persona. Te voy a decir una cosita más. El Pregnancy Disability Leave y el CIFRA
la ley que nos dice que tenemos hasta 4 meses y las 12 semanas no son juntas, son separadas. Cuando el doctor dice, esta persona ya está bien, puede regresar a trabajar, entonces el empleado puede decir, oh, ahora quiero mi tiempo para conectarme con el bebé. Y entonces tenemos que darles las 12 semanas adicionales. La diferencia es que eso ya no es pagado, ¿no? O los dos. Bueno, no es pagado por nosotros, por el empleador, no es pagado por el empleador. Es pagado por el Estado porque mientras que la persona está en Pregnancy Disability Leave, puede colectar disability, ¿verdad? Mientras está conectándose con el bebé, hay otro beneficio que ofrece el Estado que se llama Paid Family Leave. Y ahí la persona puede tomar hasta 8 semanas pagadas. De las 12 que les vamos a dar, ¿verdad? Nosotros vamos a dar 12 para que te conectes con el bebé. El Estado te paga 8 de esas. Y no paga el 100%, pagan el 60%. Gracias. Y última nada más. O sea, las 12 semanas podría ser 12 para la mamá y 12 para el papá. Sí. Sí, solía ser que si trabajaban para el mismo empleador, entonces se tenían que dividir las 12 semanas, pero la ley cambió hace un par de años y sí, son 12 y 12. Gracias. Me voy a saltar, porque ya se nos está acabando el tiempo, me voy a saltar las investigaciones para hablar un poquito sobre normas disciplinarias, porque creo que eso es también importante, o hablar de eso, ¿no? Ya que tenemos empleados y a veces no están haciendo lo que les pedimos, ¿verdad? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Es importante tener reuniones con ellos y hablar del problema, ¿no? En lugar de dejarlos que siempre llega tarde y no le he dicho nada, es la primera vez que llega tarde, oye, llegaste tarde, la hora de entrar es a las 8 de la mañana, por favor, asegúrate que llegues a tiempo. La próxima semana hace lo mismo, entonces ahora otra vez vamos a hablar con él y vamos a empezar a documentar. Bueno, tuve una plática con él hace una semana, ahora otra vez. Porque porque al fin, si sigue llegando tarde, lo vamos a despedir, ¿verdad? Pero queremos tener esa documentación por si hay algún problema, nosotros podemos decir, bueno, lo despedimos por esta razón y tuvimos las conversaciones con él. Él sabía que esto estaba mal y siguió haciéndolo. Y esto nos protege. Nos protege por si alguien alguna vez se queja de que lo tratamos mal o que discriminamos, que es la mayor preocupación, ¿no? Que digan, uff, es que no le caía bien porque yo soy de este otro país y estaba discriminando, ¿verdad? Nosotros me decían, no, espérate un segundito. Yo tuve estas conversaciones contigo y están documentadas. Aunque a veces es difícil, ¿verdad? Porque, uy, es que no quiero decirle o, ay, es una persona muy difícil y mejor no digo nada. Aunque sea así, ¿no? Parte de ser supervisores es tener esas conversaciones que son difíciles, pero que al final nos van a proteger. Y es importante proteger nuestras compañías, ¿no? Todo lo que hemos trabajado tanto para hacer y crear. Y también para que la persona sepa cuáles son nuestras expectativas, ¿verdad? A veces la persona que llega tarde todos los días dice, no importa, nadie nota. O yo puedo llegar a la hora que yo quiera, ¿no? Es importante tener esas conversaciones para que ellos sepan cuál es la expectativa, qué tengo que hacer, qué no se puede hacer. Lo que está en la pantalla es, siempre que vayamos a hacer una junta disciplinaria, es
hacernos esta pregunta, ¿no? La persona no está ejerciendo su trabajo bien, ese es el problema, es de que no ejerce, o es la actitud, ¿no? No llego tarde porque, bueno, pues quiero llegar tarde, o no me importa, o no hago bien porque no tengo la habilidad de hacer bien el trabajo y necesito que me entrenen, necesito más ayuda. Es una muy buena pregunta. Siempre hacernos, ¿no? Bueno, voy a hablar con esta persona, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el problema? Ok. Y tenemos menos de 5 minutos. Voy a parar aquí por si hay alguna otra pregunta. ¿Nada? Oye, querida Mirela, voy a aprovechar estos 4 minutitos que quedan y te quería proponer una cosa. Yo veo que hay muchos comentarios e inquietudes sobre este tema y no sé si, no sé, en unas 2, 3 semanas tuvieras chance de hacer otra sesión para tocar los temas que no se pudieron ver. Claro que sí. ¿Sí? Sí, Pues sí. entonces déjame, me coordino con ellas, para que también vayan preparando sus dudas, ¿no? Sí. Y las podamos, resolver rápido. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, claro que sí. Extraordinario. Hay mucho todavía que preguntar. Es que sabes que así nos han pasado con temas, pues que son de gran interés, ¿no? Entonces, pues luego como que sentimos que es poco tiempo y se quedan como con lagunas y preferimos, pues si es posible una segunda sesión, pues estaría excelente. Sí, claro que sí. ¿Y qué les parece? En esa sesión repasamos el contratistas independientes y lo que nos dice la ley. Traigo eso repasamos y ya cualquiera otra de sus preguntas las traen y si las puedo contestar con mucho gusto. Buenísimo, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda, comentario antes de que terminemos esta sesión? Sí, yo tengo una pregunta. Yo sé que se va a llevar bastante, pero bueno, si no lo dejamos pendiente para la próxima, pero es si tenemos más empleados como 2 o 3 y hay conflictos entre ellos, por eso somos recursos humanos, son ahí cómo podemos ayudar y dialogar diferencias entre compañeros de trabajo y uno que es supervisora. Sí, sí. Ay, Nancy. Bueno, siempre hay que ver qué está pasando, ¿no? Y tú independientemente hablas con cada uno de los empleados. Bueno, tú dime qué está pasando, tú dime qué está pasando, tú dime qué está pasando. Ok. Y ya, tienes todas las historias. A veces es cuestiones de personalidad, ¿verdad? Y cuestión de cómo como equipo hacemos que nos entendamos mejor. Porque es eso, ¿no? Porque no vas a resolver el problemita entre ellos. Lo que tenemos que ver es, mira, yo no sé qué pasó ayer, pero hoy y de hoy en adelante quiero hacer un plan juntos, de cómo podemos seguir adelante. Porque mi propósito aquí es que trabajemos todos con respeto, que nos ayudemos, tal y tal. ¿Qué hacemos? Hagamos un plan. Y los pones a todos y hacemos el plan, ¿no? Ok, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, porque así queremos trabajar. Y ya si alguien dice, no, yo no. Bueno, la expectativa laboral también es que ayudes a tus compañeros de trabajo. Y si no lo estás haciendo, entonces no estás haciendo tu trabajo. Y ya esa es otra conversación para tú y esa persona, ¿verdad? Pero yo lo haría así al principio. Es eso, ¿no? De qué hacemos, pero lo hacemos juntos. Si tú les dices, hagan esto, no se hace. Es juntos y cómo lo hacemos.
Y es cuestión de trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo. Eso es a veces de nunca acabar. Sí. Bueno, ¿algo más? Quedan muchas dudas, ¿verdad, chicas? Y muchas inquietudes. Las veo así como que. Bueno, Sí. pues Bueno. pongámosle pausa, ¿no? Ya tenemos, gracias Mirela, el material que se los voy a compartir a todas para que le echen una revisadita, vayan avanzando en los temas que faltaron, ¿no? Para que de tal suerte en la próxima, en la edición 2, ¿no? De esta plática tuya, tengan preguntas pues muy claras, ¿no? Para que sea más rápido. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Extraordinario. Bueno, pues Mirela, muchísimas gracias. Quedamos muy agradecidas contigo y te busco en estos días para coordinar la segunda sesión. ¿Sale? Muy bien, muy bien. Gracias. Que Buenas tengan linda noches. tarde Hasta todos. luego. Bye bye. Bye. Gracias, buenas noches.